Bueno, hola a todos. La idea de este video es hacer un ejercicio de paginación, así que quiero arrancar primero haciendo un repaso de lo que era previo a paginación, que sería segmentación, para después abordar un ejercicio completo de paginación. La primera parte que vimos de gestión de memoria era cómo se asignaban los procesos en la memoria principal, ¿no? Los procesos vimos que tenían una dirección base, una dirección límite, donde el proceso se asignaba de forma contigua, eso es muy importante destacarlo, de forma contigua en una porción de memoria física. eh, y esto traía problemas, ¿no? Porque los procesos entran y salen de la memoria principal, generando estos huecos que nosotros llamamos fragmentación externa, ¿no? ¿Por qué fragmentación externa? Porque yo necesito un espacio contiguo de tal tamaño que mi proceso se pueda cargar, pero si no lo tengo de forma contigua, no lo puedo cargar. Entonces, supongamos que tengo el proceso 0, 1, 2 y 3. Si el proceso 0 se va y el proceso 3 se va y llega un proceso 5 que es más grande que, supongamos, el proceso 4, no lo voy a poder asignar, por más que yo tenga el espacio en mi memoria principal, no lo voy a poder asignar porque no lo tengo de forma contigua. Eso lo vamos a conocer como fragmentación externa, ¿no? Era el gran problema de segmentación que requiere que el proceso esté cargado de forma contigua en la memoria principal. Esto evolucionó y evolucionó a lo que vimos como paginación, que es lo que vamos a tratar de explicar con un ejercicio práctico acá, que básicamente la paginación consta de un proceso de traducción de páginas a frames, donde las páginas son la vista que va a tener el proceso dentro de la CPU y los frames son las posiciones asignadas en la memoria principal. La idea de paginación, la idea básica de paginación es dividir nuestra memoria principal en porciones iguales, donde no necesitan los procesos estar cargados de forma contigua. Eso soluciona el problema que comentábamos en segmentación, por lo que ya es una mejora gigantesca, ¿no? Poder tener dividido el proceso en pequeñas partes que no necesitan estar de forma contigua, resuelve un problema muy grande que tenía segmentación, pero también nos genera otro, ¿no? Hay que hacer la gestión de esto, ¿no? O sea, cómo yo divido el proceso, cómo lo asigno en la memoria principal, cómo asocio la vista del proceso en la CPU con la asignación en la memoria física, en la memoria principal, a través de qué mecanismo voy a poder resolver eso, ¿no? Entonces, estuvimos viendo un poco cómo están formadas las direcciones, qué es el page number, qué es un offset. Vimos que la memoria principal es un conjunto de direcciones, es un conjunto de direcciones donde la unidad mínima es un byte. El byte es la unidad mínima de la memoria principal. Al conjunto de bytes que yo agrupo, les voy a poner el nombre de frames. Entonces, eso sería dividir a la memoria principal en grupos de bytes de determinado tamaño. Son potencias de 2, o sea, 4K, 4 megas, 16K. Es dividir a la memoria principal en esas potencias. Y a su vez, ese mismo tamaño de frame, que es la vista que tiene la memoria principal, va a ser el mismo tamaño que va a tener una página, que es lo que ve el proceso en la CPU. Entonces, la traducción de páginas a frame está dada por este flujo, ¿no? Nosotros teníamos la CPU donde van a estar corriendo nuestros procesos, que ven direcciones lógicas. El proceso va a poder leer una dirección, vamos a llamarla P al número de página y D al desplazamiento o offset, que es cuánto yo me desplazo dentro de esa página, o sea, dentro de ese conjunto de bytes que yo dije que es mi tamaño de página, cuánto me desplazo. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que quede bien concreto. Cuánto me desplazo dentro de eso para acceder a la posición exacta dentro de ese byte.
de esa página. Una vez que yo tengo asignada la página, en el camino más sencillo iría a una tabla de páginas donde yo buscaría el frame asociado a esa tabla de páginas. O sea, la tabla de páginas va a contener el valor de la página y el frame que se corresponde. Supongamos que la página 0 puede estar asociado al frame 50, o sea, la posición 50 de la memoria principal, y la página 1 podría estar asociado al frame 100, porque no tienen que estar contiguos. Entonces, esa primera traducción se va a concatenar con el desplazamiento, que es dentro de ese frame cuántos bytes yo me tengo que mover para leer finalmente la posición de memoria exacta que yo requería, ¿no? O que tengo que escribir. Básicamente es el flujo muy breve de eso. Después se agrega un concepto más, que es el de la TLB, que básicamente es una calle, que lo que me permite es una versión de la tabla de páginas reducida, donde se accede de forma indexada, o sea, accedo a todas las posiciones al mismo tiempo, en simultáneo de la tabla, para acceder muchísimo más rápido que la tabla de páginas y poder encontrar un frame. Esta calle va a tener políticas de reemplazo, o sea, yo lo que ponga en esta TLB, a mí me va a ahorrar el acceso a la tabla de páginas, a mí me va a ahorrar un acceso a memoria principal que es costoso, porque esta TLB es una calle que es mucho más rápida que la tabla de páginas. Así que las políticas que yo tenga de reemplazo sobre esta tabla de páginas van a mejorar la performance de la gestión de memoria, ¿no? Un poco de repaso de lo que vimos en la clase teórica, ¿no? Ahora, ¿de qué van a ir los ejercicios que vamos a hacer en la cursada? Los ejercicios van a ser de este tipo, ¿no? Nos van a dar un poco de información y nos van a hacer ciertas preguntas que deberíamos poder contestar. Acá tengo uno con el cual voy a tratar de explicar varias de estas cosas, ¿no? Dice, usted dispone de una PC con 2 GB de memoria RAM. Acá estamos hablando de memoria física. O sea, si estamos hablando de memoria física, estamos hablando que esto es lo que maneja la MMU, o sea, los frames. ¿Está bien? No es lo que yo veo en la CPU como proceso, es lo que yo tengo real de memoria física. Y me dice que utiliza un sistema de paginación de 32 bits. Acá estoy hablando de las direcciones que maneja el sistema operativo. El sistema operativo maneja direcciones de 32 bits. Si ustedes recuerdan probablemente de Orga 1, que vieron lo que era un bus de datos, un bus de direcciones y un bus de control. El bus de direcciones se refiere a las direcciones de memoria que yo puedo manejar. Así ustedes cuando tengan una CPU o un sistema operativo que instalan en su computadora de 32 bits, lo que están diciendo es que pueden manejar hasta direcciones de memoria de hasta 32 bits. Eso quiere decir que una dirección que ustedes pongan en el bus de direcciones va a tener 32 bits de tamaño. Esa dirección va a estar conformada por, como decíamos en la presentación, por 2 partes. Una página que se va a convertir en un frame y un desplazamiento. O sea, este conjunto de página y desplazamiento es una dirección de memoria. O una dirección lógica si la estamos viendo en la CPU, o una dirección física si lo estamos viendo desde la MMU o la memoria principal. Entonces, esto es dato. Esto es dato. Los 2 GB de memoria RAM son dato. Otro dato importante que nos están dando en el enunciado es que maneja páginas de 4 megas. ¿Qué me está diciendo acá? Que el offset de las páginas es de 4 megas. El offset quiere decir de a cuántos bytes yo voy a agrupar mi memoria principal. O sea, mi memoria principal, que la unidad mínima es un byte, bueno, tomo 4 megas y los agrupo y digo, bueno, esto es una página. O en el caso de la memoria principal, es un frame. Recuerden siempre que tenemos frame como memoria principal, páginas de la vista del proceso. Otra cosa importante que vale la pena recalcar, que se mencionó ya, el tamaño de una página tiene que ser igual al tamaño de un frame. ¿Por qué? Fíjense que el desplazamiento en esta conversión de páginas a frame, que viaja desde la dirección lógica hacia la dirección física,
no se modifica en ningún momento. ¿Por qué no se modifica? Porque no cambia. O sea, lo que yo me desplazo dentro de los 4 megas, en este ejemplo que estamos pensando acá, va a ser lo mismo que yo me voy a desplazar dentro de los 4 megas de la dirección física. Yo, la única traducción que tengo que hacer es la página con qué frame se corresponde. Vale, entonces destacar eso. Bueno, entonces, lo primero que me gustaría empezar a hacer es, bueno, ¿qué información me están dando, no? A mí me dicen que tengo direcciones de 32 bits. Lo que me dice esto es que mi dirección, que va a ser un número de página, o sea, cualquiera de mis direcciones que va a tener este formato, todo eso van a ser 32 bits. Eso como primer punto de partida, ¿no? Yo puedo dar cualquier página y toda página va a tener el offset. Este offset que me dieron, que es dato, vamos a ponerlo acá como dato, es de 4 megas. Y acá abro un paréntesis para explicar una cosa. ¿Cuántos bits necesito yo para dar cualquiera de esos 4 megas? Una forma de pensar es, yo con un bit, ¿qué direcciones podría dar, no? La pregunta es, ¿cuántos bits necesitaría usar para dar cualquiera de esas posiciones dentro de esos 4 megas, ¿no? Entonces, yo con un bit, ¿cuántas direcciones puedo dar? 0 y 1. Entonces, eso básicamente es como decir esto, ¿no? Esperen que encuentro esto. 2 a la 1 puedo dar la dirección 0 y 1, básicamente. Dos direcciones. Ahora, si yo tuviera esto, puedo dar 0, 1, 2 y 3. No sé si se va entendiendo la idea, pero si yo tuviera 2 a la 1024, 2 a la 10, podría dar 1024 direcciones. Claro, iría de la 01 hasta la 1023. O sea, las 1024 posibilidades. 2 a la 10 es 1024. Entonces, si yo tengo esto claro, y a mí me preguntan cuántos bits necesito para dar 4 megas, tendría que pensar, bueno, ¿cuánto es un mega? ¿Cuántos bits necesito para dar un mega? Y después, ¿cuánto necesito para dar 4 megas? Una forma de... Esperen que quiero ajustar esto, que no ocupe tanto espacio. Ok, no sé por qué me está haciendo tanto espacio. Si yo dije que la unidad mínima de memoria era el byte y yo tengo 1024 bytes, esto podemos entenderlo como que es un K, ¿no? Si esto es de Orga, pero 1024 bytes es un K. Entonces, si yo tengo 1024 y esto era 2 a la 10, 1024 era 2 a la 10, yo quiero saber cuántos bits necesito para dar un mega, puedo tratar de expresarlo de la misma forma. Entonces, si yo digo que 1024K es un mega, básicamente podemos pensarlo como un K es 1024, 1024 por 1024. Si yo pienso 1024 por 1024, estoy diciendo que esto es 2 a la 20. Necesito 20 bits. Necesitaba 10, pues 2 a la 10 por
2 a la 10. No sé qué tan avanzado están en matemáticas, pero esto es suma de potencias de igual base. Entonces, básicamente, esto es 2 a la 20. Entonces, yo ahora sé que para dar un mega necesito 20 bits. Entonces, si a mí me están pidiendo 4 megas, ya creo que, no sé si me siguen con el razonamiento, pero podría pensar esto de otra forma, una forma más conveniente para mí, algo así como 4 por un mega. 4 por un mega, lo voy a hacer paso a paso para que quede bien claro. A 4 lo puedo expresar como 2 a la 2. Es complicado hacer esto con el teclado. 2 a la 2 por un mega dijimos que era 2 a la 20. Entonces podemos decir que 4 megas es 2 a la 22. Entonces, básicamente me está diciendo que necesito 22 bits para dar cualquiera de esos, desplazarme dentro de ese frame, dentro de esa página y dar cualquiera de esas posiciones. O sea, llegar a cualquiera de esos bytes que están dentro de esa página. Eso es básicamente el offset. ¿Cuántos bits necesito para desplazarme dentro de una página? Entonces, con esta información, yo ahora digo, esta dupla se está completando, ¿no? Ahora yo tengo más información. Ahora tengo que el número de página, esto todavía no sé cuántos bits necesito acá, no, eso todavía no lo determinamos, pero yo ya sé que acá tengo 22 bits. Ahora, toda esta dirección, por enunciado, eran 32 bits. Entonces, si yo tengo 22 bits para un desplazamiento, ¿cuántos bits me quedan para un número de página? Me van a quedar 10. Entonces, el formato de las direcciones, el formato de una dirección, va a estar armado, va a estar compuesto de la siguiente manera. Van a ser 10 bits para el número de página o número de frame, hablamos de número de página, y 22 bits para el desplazamiento interno. Este va a ser el formato de una dirección. Si se fijan, dijimos que 10 bits eran 1024. Y dijimos que 22 bits son 4 megas. Entonces, si yo tengo 4 megabytes por 1024, estoy teniendo 4 gigas. Entonces, acá, por si alguna vez alguien se preguntó por qué cuando tienen un sistema operativo de 32 bits pueden direccionar hasta 4 gigas de memoria, es por esto, básicamente. Y fíjense que esto no importa el tamaño de la página, importa el tamaño de las direcciones. Si yo hubiera cambiado, en vez que tener 4 megas, 4K, 4K hubiera utilizado 12 bytes en vez que 22. Y la cuenta sería 12, o sea, 32 menos 12 me hubiera quedado 20 bits para el número de página. O sea, tendría una tabla de páginas mucho más grande, con más entradas, donde cada página ocupa menos espacio. Que eso sí lo podemos pensar como, bueno, es más eficiente porque genera menos fragmentación interna. Si recuerdan, fragmentación interna era el desperdicio que yo podía tener dentro de una página, ¿no? Siempre que un proceso se carga, los procesos no tienen por qué, no deben por qué tener múltiplos de tamaño, que sean múltiplos del tamaño de mi página. Un proceso podría ocupar 9 megas y mi página es de 4 megas. Así que yo voy a necesitar 2 páginas y me va a quedar un mega fuera de ese proceso, entonces voy a necesitar una tercera página que de esa página no es que yo voy a usar una página de 1 mega. No, voy a usar una página de 4 megas. No puedo modificar eso para ajustarlo. Lo que va a pasar es que voy a tener 3 megas de desperdicio dentro de esa página. Eso se llamaba fragmentación interna. O sea, paginación resuelve el problema de fragmentación externa
pero genera el problema de fragmentación interna. Que no es tan grave porque a lo sumo por proceso voy a tener una sola página con desperdicio. Lo que me va a ajustar a ver cuánto voy a desperdiciar va a ser el tamaño de la página. Si yo tengo páginas más chicas, si yo tengo una página de 4K, a lo sumo voy a tener 4K menos un byte de desperdicio. Ese sería el peor de los casos. Ahora, por otro lado, si yo tengo un número de páginas mucho más grande, porque necesito más entradas en mi tabla de páginas para direccionar todas, lo que va a pasar es que voy a tener una tabla de páginas. Esta tabla de páginas va a tener millones de entradas. Y esto es secuencial. Entonces, el acceso a cualquiera de estas páginas en esta tabla va a ser muy costoso. Entonces, los sistemas operativos ajustan estos valores para optimizar la gestión de la memoria. Bueno, hasta acá todavía no resolvimos nada. O sea, básicamente estoy poniéndole nombre a las cosas que me da el enunciado. Fíjense que me dio un montón de información el enunciado. Otra información que, bueno, dijimos, si las páginas son de 4 megas, los frames son de 4 megas, porque es dato. Entonces, vamos a qué me está preguntando este enunciado. Esto fíjense que no miré ninguna pregunta, simplemente me puse a analizar, ¿no? Me dice, ¿cuál es el máximo de memoria virtual que puede direccionar? Uno de los conceptos que ven en la cursada es el concepto de memoria virtual. Memoria virtual quiere decir tener más memoria, los procesos tengan más memoria usando un dispositivo de un backing store como el disco, tener más memoria de la que yo tengo física en la CPU, en la PC. Fíjense este caso, ¿no? Yo tengo direcciones de 32 bits que yo puedo direccionar hasta 4 GB, pero mi memoria física, o sea, yo tengo una memoria de 2 RAM, de 2 GB de RAM. Entonces, ¿cuánto es el máximo de memoria virtual que yo puedo direccionar? Y 4 GB, porque mis direcciones son de 32 bits. Esa sería la respuesta a este punto, ¿no? Esto sería 4 GB. Direcciones de 30. Voy a aclarar acá. Direcciones de 32 bits. Indique el formato de direcciones virtuales. ¿Cuál es el tamaño de un frame? El formato de las direcciones virtuales es esto que estamos diciendo acá. Son direcciones de 32 bits. Donde voy a tener 10 bits a las páginas y espero que esto no sea confuso. Y 22 bits de offset, ¿está bien? Esto sería el formato de una dirección de memoria. Después dice, ¿cuál es el tamaño de un frame? Como decíamos, es dato. El tamaño de un frame va a ser 4 megas. Tamaño de frame, 4 megabytes. El mismo que tiene una página. ¿Cuántos frames posee la memoria física actual? ¿Cuánto tendría si usara el máximo posible? Bueno, acá vamos por la primera pregunta. Mi memoria física es de 2 gigabytes, ¿no? Mi memoria es de 2 gigabytes y mis frames o páginas dijimos que son de 4 megas. Entonces yo podría hacer, por un lado, dividir esto, 4 megas, y voy a obtener el número de frames que voy a tener. Es tomar mi memoria, lo divido en las partes el tamaño de partes que estoy haciendo y tengo la cantidad. Bueno, ¿cómo pueden hacer esto? Es una cuenta, no tiene magia. Tiene importante usar la misma unidad. Si estoy usando gigas, expresar todo en gigas. Si expreso en megas, expresar todo en megas. Otra forma que pueden hacer, si les gustó esta forma de resolver los ejercicios con potencia de 2, es tomar los 2 gigas y descomponerlo en potencia de 2 y después hacer una simple resta. 2 gigas en potencia de 2 lo podemos expresar. Dijimos que un mega era 2 a la 20. Sorpresa, un giga es 2 a la 30. Entonces, si yo tengo 2 gigas, esto lo puedo expresar como 2 por 1 giga. Esto lo podemos decir que va a ser igual a 2 a la 1
por 2 a la 30. Entonces, son 2 a la 31, es 2 gigas. 4 megas, ya lo calculamos más arriba, 4 megas era 2 a la 22. Entonces, si yo esto lo expreso en potencias, es lo mismo que decir 2 a la 31, perdón, 2 a la 31 dividido 2 a la 22. Cuando es una multiplicación de potencias de igual base, lo que pasaba era que se sumaban. Ahora, si es una división, se restan. Entonces, hacer 31 menos 22 me da 2 a la 9. Fíjense que podemos chequear que si está bien esto. 2 a la 9, si 2 a la 10 es 1024, 2 a la 9 es 512. Si yo tengo 512 entradas, o sea, 512 frames, y mi tamaño de frame es de 4 megas, si hago 512 por 4 megas, me está dando 2 gigas. Está dando 2024, que sería 2 gigas. Entonces, puedo chequear ese valor, verificar que mis cuentas son correctas y quedarme tranquilo de que no me estoy equivocando. ¿Está bien? Usar las potencias de 2 simplifica mucho. Otra forma es aplicar el logaritmo en base 2 del número que ustedes necesitan. Ustedes quieren saber, por ejemplo, cuántos bits necesito para dar 1024. Pueden aplicar logaritmo en base 2 de 1024 y les va a dar el número de bits. Es súper válido, pero la realidad es que no hace falta hacer cuentas. Si entienden bien y manejan bien las potencias, no hay ningún problema de hacerlos así. Bueno, ¿cuántos tendría si usara el máximo posible? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto dijimos que era lo que yo podía direccionar con mis 32 bits? 4 gigas. Esta es una pregunta más para ver si se entiende el concepto, ¿no? Si yo tuviera que poner el máximo posible de memoria física, no los 2 gigas que tengo, ¿cuántos podría poner? 4 gigas. Si yo pongo 5 gigas, y si alguien intentó, no lo va a leer su sistema operativo. Va a poder leer hasta 4 gigas porque es un sistema operativo de 32 bits. Entonces, la respuesta a esto es 4 gigas. El máximo que podría asignarle, o sea, podría poner en nuestra computadora sería 4 gigas. ¿Cuál es el número máximo de entrada que puede tener una tabla de páginas? Acá quiero aclarar una cosa. Cada proceso tiene su propia tabla de páginas. Supongamos que un proceso utiliza el máximo de entradas de páginas que podría tener con este sistema de 32 bits. Nosotros dijimos que tenemos 10 bits para entradas. ¿Cómo está compuesta una tabla de páginas? Una tabla de páginas tiene una página, un frame, o sea, la página 5 está asignada al frame X, y tiene un bit más que se llama valid invalid bit, que lo que nos indica es si ese frame, esa página, está cargada en la memoria principal o si está en el backing store. ¿Por qué? Porque si no está en la memoria principal, yo tengo que hacer un swapping, una rutina de fallo de páginas, tengo que ir a buscarla y traerla. Que eso es una rutina que se tiene que atender por el procesador, bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, dijimos que una tabla de páginas está compuesta por página, frame, página frame y valid, digo así, invalid bit. Básicamente esto es lo que dice si es válido o inválido el bit, ¿no? Estos serían los valores. Consulta, a ver, para que quede claro. ¿Acá el offset estaría? No, el offset no va a estar en esta tabla de páginas porque el offset, si se fija, viaja directamente. Entonces, esta tabla de páginas no contiene el offset. ¿Qué información va a tener? Bueno, va a tener cualquiera de estas direcciones que yo puedo dar con 1024.
con mis 1024 posiciones, con estos 10 bits. Entonces, cualquier dirección que yo tenga acá va a ser de 10 bits. Cualquier dirección que yo tenga acá debería ser del mismo formato, porque el sistema operativo maneja un solo formato de direcciones que, como estábamos diciendo antes, es de 32 bits y tiene este formato. ¿Qué va a pasar? Una pregunta válida es, pero yo tengo 2 gigas de memoria principal y mi tabla de páginas tiene 1024, mientras que mi memoria principal tiene 9 bits, tiene 512. Bueno, aquellas páginas que no estén asignadas un frame, porque me quedé sin frame, porque tengo menos frame que páginas, que es posible, porque la memoria virtual me permite tener más páginas que frame, lo que van a pasar es que van a tener el valid invalid bit en inválido, porque no está cargado en la memoria principal. Las páginas que sí tengan asignado un frame de la memoria principal va a tener un valor válido. Entonces podríamos tener la página 1 asignado al frame 100, no tienen por qué ser el frame 0 ni nada por el estilo, va a tener el valor de válido. La página 2 va a estar asignado al frame 500, supongamos, y va a ser válido. Ahora, la página 3 podría tener, no estar asignado a nada, porque no está cargado en la memoria principal, y va a tener como que es un invalid bit. Entonces, cuando la MMU venga y busque la página 3, va a detectar que no está cargada, va a disparar la rutina de fallo de página. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el número máximo de entradas que puede tener la tabla de páginas? Supongamos que utilizo el máximo de entradas, voy a tener 1024 entradas. Son los 10 bits que definimos en nuestra dirección. Entonces, el máximo de entradas es 1024. Si quieren los expreso en potencias. Esto es dato de cómo formamos nuestra dirección. ¿Cuál es el máximo de entradas válida de la misma con esta configuración? Como decíamos, el máximo de entradas válida va a estar asociado al tamaño de memoria física real que yo tenga. Si yo tengo 2 gigas, a lo sumo, como vimos acá, voy a tener 512 entradas, 2 a la 9. Ahora, si yo tuviera los 4 gigas, tendría lo mismo que el máximo de entradas es lo mismo de las válidas. Entonces, acá tengo 2 a la 9. Bueno, esto básicamente es muy en general cómo se podrían entender las direcciones de páginas con paginación en un ejercicio práctico. Ahora, una segunda pregunta que podríamos hacernos es, ingresa un proceso a nuestro sistema, un proceso X o A, que me pide 64 megas, o sea, requiere 64 megas para poder cargarse en memoria, ¿no? Y me empiezan a preguntar, bueno, como decía, cada proceso tiene su tabla de páginas y tiene sus, sus cosas particulares, ¿no? Fíjense, a mí me preguntan el tamaño de la tabla de páginas correspondiente al proceso A. ¿Qué necesito yo para dar una tabla de páginas, no? ¿Qué valores tengo? Necesito primero identificar cuántas entradas tiene esa tabla de páginas para poder decir eso. Yo ya sé el formato de las direcciones, ya lo calculé con lo que venimos haciendo, pero no sé cuántas entradas requiere este proceso A. Lo único que tengo de dato es que ocupa 64 megas y yo ya sé, por lo que calculé, que cada página ocupa 4 megas. Entonces, ¿cuántas páginas necesito para poder cargar el proceso A? Bueno, el número de páginas para el proceso A va a ser igual a tomar los 64 megas y divido, siempre cuidado con las unidades de medida, por los 4 megas. Entonces, ¿cuántas entradas va a tener esto? Son, si se fijan, esto es bastante rápido, podemos hacer la cuenta. Si yo hago
dividimos 64 en 4 megas, lo podemos hacer la cuenta en potencias, que esto es 2 a la 8. 2 a la 8 dividido 2 a la... No, perdón, mi error. Esto es megas, no es 2 a la 8, así que esto es 2 a la 28. No, esto es... Me estoy confundiendo muchísimo. Me quiero apurar. 2 a la 6, perdón. Ahí está. 64 es 2 a la 6 y 1 mega es 2 a la 20, así que esto es 2 a la 26. Y tengo 4 megas, que es 2 a la 22, como hicimos. Entonces, esto es 2 a la 4. Hago la resta. Yo con 4 bits puedo dar 16 valores, ¿no? 16 entradas. Entonces, básicamente necesito 16 páginas. Si quieren, ponemos páginas acá páginas para el proceso A. Pueden hacer la cuenta, esto sale rápido, 64 y 4, lo podían hacer, está perfecto. Quería hacerlo con esto para recalcar las cuentas, ¿no? Entonces, yo ya sé que necesito 16 entradas en mi tabla de páginas, o sea, la tabla de páginas, voy a copiar esto para que me sirva. Si cargo el proceso entero en memoria, esto va a tener la página 16. Bueno, suponiendo que arrancan en la página 0, ¿no? Generalmente todo esto arranca en los 0, entonces vamos a la página 15. Las 16 entradas, ¿no? Y esto va a tener asignado n posiciones. 1, esto podría estar 5. Vamos a poner que son todas válidas para poder hacer los cálculos. Acá es aconsejable no complicarse y pensar, bueno, pero si no es válida, no ocupa esos bits. Cuando pensemos en tamaño de una tabla, si pensemos que está cargado entero el proceso de memoria principal y no está en el backing store. Entonces, yo tengo 16 entradas. Yo ya sé que cada uno de estos valores de acá son 10 bits. Lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Son 10 bits para una página, son 10 bits para un frame. Y tengo un bit para el valid invalid bit. O sea, cada uno de estos ocupa 21 bits. Cada una de estas entradas son 21 bits. 10 de cada uno, ¿no? Ahora, yo tengo 21 bits y tengo 16 entradas. Entonces, tengo 16 por 21 bits. Si hacemos esta cuenta, este va a ser el valor del tamaño que va a ocupar la, la tabla de páginas. Piense que la tabla de páginas está alojada en la memoria principal. Entonces, vamos a hacer la cuenta 16 por 21 me da 336 bits. 336 bits. Para medirlo en bit no está tan bueno. Vamos a pasarlo a byte. Vamos a dividirlo por 8. Y eso me da 42 bytes. Entonces, si yo quiero cargar este proceso de 64 megas en la memoria principal, la tabla de páginas que va a representar o va a gestionar ese proceso A va a ocupar 42 bytes en la memoria principal. Entonces la respuesta a esta pregunta es 42 bytes. Las páginas al proceso A, perdón, las páginas asignadas al proceso A, dijimos que eran 16. Bits necesarios para el número de páginas del proceso A. El número, para dar cualquiera de las 16 páginas, ¿cuántos bits necesito? 4. Con 4 yo puedo dar cualquiera de las 16 páginas. Y me preguntan por fragmentación interna. La fragmentación interna
es, ¿tengo algún desperdicio dentro de alguna página? Y la verdad es que yo hago 64 y veo 4, esta división me da 0. No tengo desperdicio. Distinto sería si acá esto me diera 16,5. Esto me diera 16,5. Me está diciendo que necesito 17 páginas. No puedo, recuerden que no puedo tener páginas por la mitad, entonces en este caso la fragmentación externa es 0. Ahora, si mi proceso hubiera sido 65 megas y voy a tener una 17 páginas, voy a tener 17 páginas donde la última va a tener 3 megas de fragmentación interna. Si hacen la división, lo que le va a quedar de resto es el valor del desperdicio, ¿está bien? O sea, de la fragmentación interna. Y básicamente eso es todo un pantallazo en general de todo lo que podemos ir consultando y contestando sobre paginación y gestión de memoria. Eh, Nada, el ejercicio este es bastante completo, va de punta a punta. Espero que los ayude a entender un poco y bueno, lo consultamos en clase si algo no se entiende.